Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Soy Claudio Barrera Gutiérrez. Nos encontramos en la porción oriental del Valle de Ixtlahuaca, Tlacomulco, al pie del majestuoso cerro denominado Jocotetepetl, que es el volcán extinto, forma parte de la Sierra de las Cruces. En distintos momentos históricos albergó a diversos grupos humanos, aunque fueron los mazahuas quienes le otorgaron la categoría de enclave prehispánico. Los invito a caminar y a conocer este maravilloso lugar entre los frutos agridulces o lugar entre los tejocotes, que fue declarada como ciudad heroica en el 2013. Nos encontramos en la parroquia de Jesús Nazareno de estilo neoclásico que data de la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos al honor y privilegio de conversar con el doctor Alberto Ramírez González, historiador y cronista de Jocotitlán, quien nos va a acompañar por un recorrido de su municipio. Doctor, ¿nos puede platicar sobre el origen de Jocotitlán? Claro, Claudio, bienvenidos todos a su municipio, a la ciudad heroica de Jocotitlán. Nos encontramos precisamente en el templo de Jesús Nazareno. Es un templo, como se decía, de estilo neoclásico, el cual está formado por cantera, producto de la erupción de la montaña, que es un volcán apagado, un volcán inactivo, que es el Cerro Xocotepetl. Está elaborado en dos cuerpos, más bien en tres cuerpos. En la primera base encontramos unos nichos donde se encuentran los evangelistas, ¿sí? Estos son de reciente colocación y fueron producto de los artistas del lugar. En el segundo cuerpo encontramos los vitrales. Son algo así como 50 vitrales los que se deben de poner en el templo. Está en una de sus etapas y hablan precisamente sobre la vida de Jesús Nazareno, que es el santo patrono de Jocotitlán, el cual se celebra el 6 de agosto de cada año. Y en la última parte encontramos dos torres y un frontón. Ese frontón tiene albergado un reloj que fue donado en 1910 por un hijo de Jocotitlán que en ese tiempo era senador de la República. Se llamó Pedro Laguna. Él, con motivo del centenario de la Revolución, donó este reloj, ¿sí? Otro de los aspectos interesantes de este lugar es que en el atrio, antiguamente en el siglo XIX, sirvió, como en muchos otros lugares, como camposanto. Aquí era donde se sepultaban a las personas, ¿sí? Principalmente de aquellos que tenían menos recursos. Aquellos que tenían mayores recursos pues eran sepultados al interior del templo. Este es el tercer templo, Claudio, sí. Amigos, este es el tercer templo que fue construido en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Antes hubo dos más. Uno que es que no estuvo construido en este sitio, se presume que estuvo construido en la parte alta, ¿sí? Nosotros le llamamos Cristo Rey porque alberga una imagen, creo que la pueden ver ustedes, ¿sí? Y ahí estuvo el pueblo original de Jocotitlán, pero después, con motivo de la asignación de un fondo legal mayor para Jocotitlán, se ocupó este espacio, esta planicie. Entonces el primer templo estuvo allá, que data del siglo XVI, ¿sí? Y duró hasta el siglo XVII, cuando los caciques de Jocotitlán, que son la familia Villegas, se hacen responsables de construir un segundo templo, que justamente estuvo aquí. Los invito a que conozcan algunos de los detalles que aún se conservan de ese segundo templo del siglo XVII. Estos caciques de Jocotitlán
fueron muy importantes, se dedicaron a actividades económicas diversas como la agricultura. Ellos fueron los dueños de una hacienda que se llamó Villejé, y también su actividad importante fue la producción de pulque, donde las mujeres jugaban un papel fundamental como tlachiqueras. Este es parte del primer templo, la cruz atrial, ¿sí? Este es el único testimonio que tenemos del primer templo. De ese segundo templo del siglo XVII está la torre y esta parte del templo de Jesús Nazareno, ¿sí? Si me preguntaran dónde estuvieron amontonados los cadáveres de cuando entraron los insurgentes a Jocotitlán, tendríamos que decir que fue en esta parte. Ya. Este es el interior del templo de Jesús Nazareno. Hay algunas obras que debemos de destacar, tanto en pintura como en escultura. La imagen de la Inmaculada, la Virgen y el Jesús Nazareno, que son del siglo XVII. Hay pintura de esa misma época que un sacerdote descendiente de esta familia de caciques Villegas pintó precisamente para su casa, y que después, cuando muere por testamento, dice que forme parte del templo, que es aquel San Miguel, y aquí hay un descendimiento. Son obras de Juan de Villegas, que fue también párroco de Jocotitlán. Los invito para que me acompañen a conocer una capilla que es hermosa, que es el Sagrario, y recientemente ha sido restaurada, y que también de alguna manera es una parte muy representativa de este templo. Este es el Sagrario, donde es una de las partes más importantes dentro del culto que se realiza. Aquí solo quiero destacar a esta pintura que se encuentra en la parte baja, que es la Divina Pastora. Este cuadro fue realizado por uno de los pintores de principios del siglo XIX, originario de Atlacomulco, de apellido Montiel, Vicente Montiel, ¿sí? Hay algunas otras imágenes también de Juan de Villegas, y básicamente la decoración es hoja de oro y corresponde al segundo templo que tuvimos. Evidentemente está restaurado, pero este es el segundo concepto religioso arquitectónico que tuvimos en un templo en Jocotitlán. Comentarles muy rápidamente que el crucifijo que se encuentra en ese altar se le conoce como el Señor de la Expiración. Es un crucifijo muy milagroso para la gente oriunda de este lugar, y es el que se saca en procesión precisamente en una de las festividades profano-religiosas que se realiza en el mes de diciembre. El primer domingo de diciembre de cada año se realiza el Día del Agricultor, donde la población nativa y los pueblos aledaños suben a este crucifijo a la montaña, justamente para darle gracias a Dios por las cosechas de maíz. Amigos, estamos frente al monumento de los insurgentes jocotitlenses. Aquí se encuentra una urna precisamente donde reposan los restos de la gente caída en 1811, en abril de 1811, donde los realistas entraron con lujo de violencia y acabaron con la población.
Esto es parte de los testimonios que hacen a Jocotitlán heroico. Este es el monumento que fue construido por parte de la sociedad para reconocer a estos jocotitlenses que creyeron en la independencia nacional.